Bienvenidos a este diálogo. Hoy ponemos sobre la mesa el Plan Maestro 2026 del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, tal como se detalla en su comunicado 06-2026. Este plan busca, una recaudación histórica de 5.8 billones de pesos, prometiendo al mismo tiempo un combate más duro a la evasión y una atención más cálida al contribuyente. Esto nos lleva a la pregunta central que guiará nuestra conversación. ¿Estamos ante una modernización que genuinamente pone al ciudadano en el centro o es en realidad una sofisticada intensificación de la vigilancia fiscal? Una pregunta fundamental, sin duda, porque define la relación futura entre el Estado y el ciudadano. Exacto. Desde mi perspectiva, y estoy convencida de ello, este plan es una evolución necesaria y muy positiva. Sostengo que nos mueve hacia un sistema tributario más eficiente, pero sobre todo más cercano y de servicio. Y yo, por mi parte, voy a argumentar que bajo esa, atractiva carátula de servicio, se esconde un endurecimiento del control fiscal, con una tecnología que podría generar presiones, la verdad, inéditas para los pagadores de impuestos. Me parece bien empezar por lo que considero la piedra angular de este plan, el primer eje que se titula Atención honesta, cercana y con calidez. Y esto de verdad va más allá de un buen eslogan. Se traduce en acciones muy concretas, como la apertura de nuevas oficinas en 10 entidades clave. Pensemos en Jalisco, Nuevo León, la Ciudad de México, lugares con una actividad económica enorme. Además, el programa Oficina Móvil se va a extender a todo el país. El mensaje es claro. El SAT va hacia la gente, no espera que la gente venga a él. Pero el cambio más profundo, a mi parecer, es de paradigma. Al ofrecer orientación especializada para agilizar devoluciones e implementar herramientas como la ventana virtual para simplificar trámites, el SAT está diciendo: quiero ser tu facilitador, no solo tu recaudador. El objetivo final es construir una, como dice el documento, nueva cultura contributiva, basada en la confianza. Entiendo la narrativa. Y sí, es convincente. Pinta la imagen de un gobierno moderno, amigable. Sin embargo, si leemos con atención, esa imagen se matiza. Mencionas el primer eje, pero ¿qué hay de los otros dos? Se llaman, y cito, implementación de esquemas de fiscalización y combate a la compra-venta de facturas falsas. Ahí el lenguaje cambia radicalmente. Ya no habla de calidez, sino de esquemas inteligentes contra la evasión, de enfocarse en quienes presentan irregularidades y de procesos de revisión oportunos. Es un lenguaje, de confrontación. Las mismas herramientas tecnológicas que mencionas como un servicio, como esa ventana virtual, son también instrumentos increíblemente poderosos para la recopilación masiva de datos y el monitoreo, en tiempo real. Y hay un detalle que me parece crucial. Esa orientación no es universal. El texto especifica que es para el contribuyente que, y cito de nuevo, se encuentra en revisión o auditoría. O sea, no es una mano amiga para prevenir errores. Es una herramienta de gestión para quien ya está en la mira. Pero incluso esa distinción es un avance. La expansión física del SAT, con oficinas, con unidades móviles, es una prueba irrefutable de un compromiso por acercarse. Es una inversión real en infraestructura para eliminar barreras, simplificar los procesos de devolución, que, históricamente han sido una pesadilla para muchos. Es un beneficio tangible, no es simple retórica. El objetivo es que cumplir voluntariamente sea la ruta más sencilla. Y seamos honestos, el cumplimiento voluntario es la forma más sana de incrementar la recaudación, mucho más eficiente que las auditorías masivas que solo generan fricción. Ahí es donde nuestras lecturas divergen. Esa cercanía puede ser un arma de doble filo. Una mayor presencia física no solo significa más puntos de servicio, también implica una mayor capacidad de vigilancia y de control a nivel local. Es tener ojos y oídos en más lugares. Y vuelvo al punto de la orientación especializada. El que se ofrezca solo a quien ya está en una auditoría me sugiere que no es un servicio preventivo, sino una herramienta para acelerar un proceso de fiscalización que ya empezó, quizá para agilizar la corrección o el pago.
No podemos ser ingenuos, y olvidar el motor que impulsa todo el plan, esa meta de 5.8 billones de pesos. Ese es el objetivo primordial, no la calidez. La mejora en la atención parece ser un medio, un lubricante para la maquinaria recaudatoria y alcanzar esa cifra, no un fin en sí mismo. Pero esa eficiencia que mencionas es clave y me lleva directamente al segundo eje del plan, el de la fiscalización inteligente. Lejos de ser la amenaza que describes, es un avance necesario. Permite que el SAT, con sus recursos que son limitados, deje de lanzar estas redes de pesca enormes a ver qué cae, molestando a muchos contribuyentes que sí cumplen. Ahora puede usar un bisturí. Se trata de enfocar el esfuerzo en los grandes casos de evasión, de contrabando. Es una fiscalización quirúrgica que protege al universo de cumplidores y persigue con nombre y apellido al infractor. En esencia, es un sistema más justo. ¿Un sistema más justo o un sistema con un poder de escrutinio sin precedentes? El concepto de inteligente es lo que me resulta tan ambiguo como preocupante. Cuando el gobierno habla de esquemas inteligentes, se refiere a algoritmos, a modelos de inteligencia artificial que analizan miles de millones de CFDI y operan como cajas negras. Mi pregunta es, ¿quién audita esos algoritmos? ¿Bajo qué criterios un sistema automatizado, sin contexto humano, decide que una transacción es una irregularidad? El criterio es la ley fiscal. La tecnología simplemente la aplica a una escala masiva. La alternativa es la que ya conocemos. Auditorías aleatorias, costosas, ineficientes, donde pagan justos por pecadores. Aquí, la tecnología se usa para separar el grano de la paja, no para vigilar a todos por igual. Busca patrones de comportamiento que son claras, muy claras señales de evasión. Pero la línea entre un patrón de evasión y un error honesto puede ser muy delgada para una máquina. Déjame darte un ejemplo concreto. Imaginemos a la dueña de una pequeña cafetería. Un día, al emitir una factura, comete un error de dedo, una discrepancia mínima en un concepto. Para un auditor humano, sería evidente que es un simple error, pero el algoritmo, que no entiende de contextos y solo ve datos, podría marcar esa discrepancia como un foco rojo, una irregularidad. Y de repente, esa pequeña empresaria se ve inmersa en una auditoría profunda, costosa, que le quita tiempo y recursos que no tiene. Todo por un desliz. El plan dice que se enfoque en quienes no cumplen correctamente, una categoría tan amplia que puede ser peligrosamente subjetiva. Admito que el riesgo que planteas, el de los falsos positivos del algoritmo, es real y es probablemente el mayor desafío en la implementación de esta estrategia. Ningún sistema tecnológico es infalible, eso está claro. Sin embargo, tenemos que sopesar los riesgos. El costo de no utilizar esta tecnología, de permitir que la evasión a gran escala y el fraude continúen erosionando las finanzas públicas, es mucho mayor para el país. Se trata de elegir la herramienta más efectiva, aún con sus imperfecciones, para atajar un problema gigantesco. Pero esa efectividad puede tener un costo muy alto, en términos de certidumbre jurídica y tranquilidad para el contribuyente común. Y eso me lleva al tercer punto. El combate a la compra-venta de facturas falsas. Exacto, y en este punto creo que es difícil estar en desacuerdo. El fraude con facturas es una de las peores formas de corrupción, es una sangría para el erario y una competencia desleal para las empresas que sí cumplen. La estrategia que plantea el plan es directa y, en mi opinión, justa. Primero, se identifica a quienes usaron facturas de empresas fantasma. Segundo, se les notifica. Y tercero, se les da un plazo de 30 días para autocorregirse. Es una acción transparente y focalizada contra el fraude. No es una cacería de brujas. El fin es loable, claro. Nadie defiende a los factureros. Pero el método vuelve a ser preocupante. Pone una carga probatoria y financiera enorme y potencialmente injusta sobre el receptor de la factura. El comunicado es explícito. Se actuará sobre aquellos contribuyentes que recibieron facturas declaradas como falsas. Aquí la pregunta clave es, ¿qué pasa si un empresario recibió esa factura actuando de buena fe? Imagina que le compra material a un proveedor que parece legítimo, que está dado de alta, y meses o años después el SAT determina que ese proveedor era una empresa fantasma.
Bueno, la debida diligencia al elegir proveedores es parte de la responsabilidad de cualquier negocio. El sistema debe tener consecuencias para ser efectivo, si no, la puerta al abuso queda abierta. Por supuesto, pero esos 30 días son un plazo razonable. Para una empresa, investigar lo sucedido, deslindar su propia responsabilidad y además reunir los fondos para pagar impuestos que creía ya haber cubierto, puede ser una tarea titánica si no imposible en un mes. Se corre el riesgo real de castigar con la misma vara a la víctima del engaño y al defraudador que le emitió. El plan, en su redacción, no parece hacer una distinción clara entre el cómplice y el que fue sorprendido en su buena fe. Para resumir mi postura, el Plan Maestro 2026 es una estrategia integral. Es un paso hacia la madurez de nuestra cultura fiscal. Combina de manera, creo yo, equilibrada, un servicio al contribuyente que es demostrablemente más cercano y eficiente, con una fiscalización que usa la tecnología para ser precisa y enfocarse en el fraude real. Al facilitar el cumplimiento para la inmensa mayoría y perseguir con herramientas inteligentes a la minoría que evade, el SAT está construyendo un sistema más justo y más robusto para el bienestar de México. Y resumiendo mi punto de vista, diría que, a pesar de esa retórica de servicio, el núcleo duro del Plan Maestro es una expansión significativa del control y la vigilancia fiscal. Las nuevas tecnologías, la centralización de datos y estas auditorías inteligentes, si bien persiguen una eficiencia recaudatoria, arriesgan crear un entorno más punitivo, más intrusivo para el contribuyente promedio. Un entorno donde el margen de error se reduce drásticamente y la presión por cumplir, bajo la amenaza de una revisión automatizada, aumenta de forma considerable. La promesa de calidez podría quedar ahogada por la fría lógica del algoritmo. Creo que, al final, ambos podemos coincidir en que el éxito o fracaso de este plan no reside tanto en su diseño sobre el papel, sino en los detalles de su ejecución. Totalmente de acuerdo. La atención fundamental que el propio material revela es si el SAT podrá equilibrar su doble y a veces contradictorio rol de facilitador y fiscalizador. Queda por ver si la búsqueda de esa meta de recaudación sin precedentes terminará por imponerse sobre la promesa de un trato digno y cercano. El propio comunicado, con su estructura, deja ese interrogante completamente abierta.